En la boda de mi padre, la hija de la novia me señaló frente a 27 mujeres, esa del vestido de segunda mano es del personal del catering. No la dejen acercarse a la mesa de regalos. Le entregué una servilleta y no dije nada. En el brindis, mi padre me llamó por mi nombre. Ella se volvió hacia su propia madre y preguntó, ¿por qué está sosteniendo él? La hija de la novia me señaló desde el otro lado de una sala con 27 mujeres y dijo, esa del vestido de segunda mano es del personal del catering. No la dejen acercarse a la mesa de regalos. Eran las 4:40 de la tarde del 21 de marzo. Las mujeres sostenían champán en el Salón de las Rosas, bajo el candelabro que yo misma había recableado en noviembre, de pie sobre un suelo que había lijado de rodillas durante 3 fines de semana. 2 de ellas se rieron. Una se miró los zapatos. El vestido no era de una tienda de segunda mano. Era de mi madre. Lo usó en el verano de 1994, y yo le había metido 5 centímetros en la cintura porque mi madre era una mujer más grande que yo en todos los sentidos en que se puede ser más grande. Había una marca de quemadura bajo el brazo izquierdo donde se había apoyado en una estufa en una cocina que ya no existe. Lo había planchado al vapor esa mañana a las 6. Sharon me miró. La novia de mi padre me miró directamente, y sabía exactamente quién era porque había visto ese vestido en una fotografía enmarcada en la pared del pasillo de mi padre todos los días durante 2 años. Levantó su copa 1 centímetro. Luego se volvió hacia la mesa del pastel y preguntó si la crema de mantequilla aguantaría con este calor. Jessica me tendió la mano sin mirarme. Tenía un anillo húmedo de champán en la muñeca. Tomé una servilleta doblada del carrito de servicio y la puse en su palma. No dije nada. Apreté mi propia mano contra mi muslo hasta que la costura del vestido dejó de moverse. Luego tomé la radio de servicio del carrito y la activé. Recepción, aquí Porter. Me encargo de la mesa de regalos esta noche. Toda la noche. Nadie me releva. La radio crujió en respuesta. Copiado, Chloe. Jessica oyó el nombre. Pasó junto a ella como el clima. Me empujó una carpeta de cuero verde contra el pecho, del tipo con cremallera y correa, gorda de papeles, y dijo, sostén esto y no lo abras. Y si encuentro una sola cosa fuera de lugar, llamaré a quien sea que te haya contratado. La sostuve. La ceremonia comenzó a las 6. Mi padre lloró en la segunda lectura, lo que no sorprendió a nadie que lo haya conocido. El vestido de Sharon tenía una cola que requería a 2 mujeres para manejarla, y Jessica manejaba a una de ellas, y la luz a través de las ventanas del oeste entraba dorada porque yo había programado la ceremonia para esa hora a propósito en enero. Cuando todavía pensaba que le estaba haciendo un regalo a mi padre. El brindis fue a las 8:15. Mi padre se levantó con una copa en la mano y la corbata ya aflojada, con 61 años y la cara sonrosada. Y miró a las 104 personas en una sala que olía a lirios y ternera. Y dijo, antes de que nadie más hable, quiero a mi hija aquí arriba. Chloe, ven aquí. La sala se giró. Caminé por el pasillo entre las mesas con el vestido de mi madre y la carpeta verde bajo el brazo porque Jessica nunca había vuelto por ella, y subí los 2 escalones hasta la mesa principal donde se sentaba la novia. La cara de Jessica cambió en el último escalón, no por mí, sino por lo que llevaba. Se inclinó rápidamente hacia su madre, y su voz salió demasiado alta para un susurro. Lo suficientemente alta como para que el micrófono en el soporte captara la primera mitad y la enviara a todos los altavoces de la sala. ¿Por qué está sosteniendo él? Entonces, la silla de alguien raspó y el sonido se cortó y 104 personas oyeron a mi hermanastra dejar de hablar en medio de una palabra. Sharon puso su mano sobre la de Jessica en el mantel y apretó hasta que los nudillos se pusieron blancos. Nadie en esa mesa sabía lo que yo sabía. Había estado de pie en la mesa de regalos desde las 7, sosteniendo una carpeta con cremallera contra mi cadera. Y a las 7:20, una mujer había golpeado el carrito y la carpeta se había deslizado y caído abierta en el suelo a mis pies, boca arriba en la página 41. La página 41 tenía el nombre de mi madre muerta en ella. Dana R. Porter escrito 9 veces seguidas con tinta azul en la caligrafía de mi hermanastra. La forma en que practicas una palabra para un examen de ortografía. Mi madre llevaba muerta 3 años y 19 días.
Tomé una fotografía de esa página con mi teléfono mientras la recogía de mi propio suelo. Y luego cerré la cremallera de la carpeta y me quedé en la mesa de regalos durante 4 horas más y sonreí a 104 personas. Y todo el tiempo la única pregunta en mi cabeza era una simple. No si, no quién. ¿En qué puso esa firma? Mi nombre es Chloe Porter. Tengo 29 años y soy dueña del edificio que la mayoría de mi familia cree que limpio. Si alguna vez has sido el que se quedó, el que hizo los meses que nadie contó, hazme un favor y dime en los comentarios dónde estabas de pie el día que alguien decidió que eras el servicio. Y si quieres saber cómo una carpeta verde destrozó a toda una familia desde dentro, quédate conmigo porque esto lleva un tiempo y te lo voy a contar todo. Esto es lo que necesitas saber antes de continuar. Y seré breve porque la historia no está en el pasado. Está en lo que vino después. El nombre de mi madre era Dana. Era zurda. Cultivaba dalias en 11 acres en County Road G14, un campo que su propia madre había comprado en 1968 por el precio de una camioneta usada. Y en agosto, ese campo se convertía en algo por lo que la gente reducía la velocidad de sus coches. Tenía un invernadero allí con una pared norte agrietada y una etiqueta de latón en cada fila con su propia letra. En julio de 2021, empezó a dejar caer su taza de café. Para la primavera de 2022, su mano izquierda se había curvado como un animal dormido. Era Ella. Duró 19 meses. Yo tenía 24 años. Tenía un trabajo en Chicago haciendo adquisiciones para un grupo hotelero y un apartamento con lavavajillas y un novio que era casi un prometido. Presenté mi renuncia un martes. Me mudé a la habitación trasera de mi madre un jueves. Y porque soy hija de mi madre y mi madre me enseñó que algo que no escribes no sucedió, llevé un cuaderno. 611 entradas fechadas, horarios de medicación, horarios de succión, lo que comía y lo que no, qué días podía sostener un bolígrafo y qué días no, lo que dijo mientras aún podía decir cosas, y luego lo que parpadeaba después. Murió el 2 de marzo de 2023, a los 52 años. En el funeral, mi tía me dijo que parecía cansada. Mi padre me abrazó y dijo, lo hiciste bien, pequeña. Y luego salió a hablar de los Jarkeyes con 3 hombres de su taller. Nadie leyó nunca el cuaderno. Mi padre puso la caja en la que vivía en el porche con las otras cosas, y yo misma la llevé al invernadero y la puse en la mesa de plantar, y durante 3 años, no la abrí. En abril de 2024, compré Hallis House en una venta judicial por $214,000. Es una posada de ladrillo de 9 habitaciones de 1891 con un salón de baile y un mal techo, y debo $186,000 por ella, y yo misma hago la ropa de cama los martes porque la nómina es un problema de matemáticas que pierdo cada mes. Mi familia lo llama el proyecto de Chloe. Mi padre le dice a la gente que trabajo en un hotel. Mi abuela Eleanor tiene 84 años. Es la madre de mi madre. Vive en una residencia de cuidados de memoria en Larkspur Commons en Indianola porque en 2019 Millas madre se sentó con un abogado y puso el campo y una póliza de seguro de vida en un fideicomiso con un solo trabajo, mantener a Eleanor en una buena habitación hasta que Eleanor muera y mantener los 11 acres fuera de las manos de cualquiera que prefiera el dinero a las dalias. Mi madre me nombró fideicomisaria sucesora. No nombró a mi padre. Quiero que te quedes con eso porque todo lo que sucede a continuación surge de esa única frase y del hecho de que mi madre sabía exactamente con quién se había casado. Así que cuando Jessica me señaló en el Salón de las Rosas, tenía razones para aguantarme. Tenía la habitación de mi abuela. Tenía la cara de mi padre en la segunda lectura. Tenía un campo que florecía en agosto. Me aguanté. Pero esa noche dejé de contar invitados y empecé a contar otra cosa. Aquí está la cosa sobre dirigir un lugar de eventos. Tienes políticas. Y las políticas existen porque 100 años de bodas ya le han enseñado al edificio todo lo que una persona puede hacer mal. La política de Hallis House para regalos en efectivo tiene 4 líneas. Y la escribí yo misma después de una cena de ensayo en 2024. Los sobres son contados en la mesa por el miembro del personal que atiende. El recuento se escribe en una hoja numerada. La hoja es firmada por el personal y por quien se haga cargo de la caja. Toda la mesa está grabada en cámara.
Así que, a las 10:40 de la noche de la boda de mi padre, cuando Jessica vino por la caja de regalos descalza con sus tacones enganchados en 2 dedos, hice lo que hago en cada boda. Dije, 63 sobres, $6,180 en efectivo, más 11 cheques que no abrí. Firme aquí. Ella dijo, ¿contaste los regalos de mi madre? Dije, cuento todo. Es la tercera línea de la política. Firmó. El bolígrafo era de la casa. Su firma salió rápida, con bucles y segura, con una J mayúscula como un rayo. Y la vi escribirla, y pensé en la página 41. Y no dejé que nada se moviera en mi cara. Se llevó la caja. Archivé la hoja en la caja fuerte de la oficina detrás de la recepción. Y a las 11:15, bajé a la sala de equipos y saqué el archivo de la cámara para el Salón de las Rosas y el Vestíbulo Norte y lo grabé en 2 discos porque el sistema se sobrescribe cada 30 días. Y todavía no sabía que estaba guardando, solo que lo estaba guardando. A las 8 de la mañana siguiente, puse la carpeta verde en la recepción, cerrada con cremallera. Y cuando Jessica vino por ella a las 11, le hice firmar un recibo de propiedad por ella porque esa es la cuarta línea de la política y porque quería su nombre en un papel más. Lo firmó sin leerlo. Eso es algo que deberías saber sobre ella. Puse un disco en la caja fuerte. El otro lo puse en un sobreacolchado y me lo envié por correo certificado a la oficina de correos el lunes por la mañana, lo que me costó $9 y pico y me consiguió una tarjeta verde con un sello de fecha. Mi madre me enseñó que algo que no escribes no sucedió. Algo que no fechas no sucedió en un día en particular. El miércoles, el club de jardinería de Eistead se reunió en el sótano de la iglesia metodista como se ha reunido el tercer miércoles de cada mes desde 1952, y mi madre fue su presidenta durante 6 años. Y Sharon Porter se levantó en esa reunión y les dijo a unas 20 mujeres que $4,300 en efectivo habían desaparecido de la mesa de regalos en su boda. No dijo mi nombre, dijo. No voy a decir nada sobre quién estuvo allí toda la noche. Estoy segura de que hay una explicación. No es el tipo de cosa de la que acusas a la familia. 3 personas me llamaron para el viernes para contármelo. Una de ellas estaba llorando, lo que me pareció demasiado. Tenía una hoja numerada con la firma de Jessica en una caja fuerte a 3 metros de donde estaba parada cuando recibí esa llamada. Tenía un disco con 4 horas de grabación de una mesa de regalos. Podría haber conducido hasta el sótano de la iglesia metodista el mes siguiente y poner ambos en la mesa plegable junto a la cafetera. No lo hice porque esto es lo que había aprendido para entonces sobre mi madrastra. Y me tomó hasta los 29 años y una boda para aprenderlo. Sharon no miente para hacerte daño. Sharon miente para averiguar cuánto espacio tiene. Cada mentira es una estaca de agrimensor. Dejas una estaca en el suelo donde nadie la mueve, y la próxima primavera construyes sobre esa línea. Quería ver hasta dónde iba a construir. Así que les dije a las 3 mujeres que me llamaron que estaba segura de que aparecería, y volví a poner la hoja en la caja fuerte, y subí y desvestí 9 camas. La llamada de Larkspur Cummins llegó 4 días después, el 25 de marzo a las 9:10 de la mañana, mientras estaba en el techo con una pistola de calafateo. Era una mujer llamada Brenda de su oficina de negocios y fue amable al respecto, de la manera en que la gente es amable cuando ha hecho esto 100 veces. Dijo que la cuenta de Eleanor Vance tenía un atraso de $23,550. Dijo que eso representaba enero, febrero y marzo a $7,850 al mes. Dijo que se había enviado por correo un aviso de alta de 30 días a la parte responsable el día 23. Me senté en el techo. Dije, el fideicomiso paga eso. Es automático. Ha sido automático desde 2019. Ella dijo, el pago automático fue cancelado el 6 de enero, señora, por el fideicomisario. Dije, yo soy la fideicomisaria. Hubo una pausa en el teléfono que he pensado probablemente 400 veces desde entonces. Papel moviéndose, un teclado. Ella dijo, señora, nuestro archivo muestra que el fideicomisario es Raymond Porter. Quiero tener cuidado aquí porque esta es la parte donde mucha gente te diría que su corazón se detuvo o que el techo se inclinó o que no podían respirar. Recuerdo exactamente lo que hice. Puse la pistola de calafateo en el tapajuntas para que no rodara.
Dije, gracias. Le pedí que me enviara por correo electrónico el libro mayor y el aviso. Le pedí que no le dijera nada a mi abuela y ella dijo suavemente que a mi abuela ya le habían dicho que se iba a casa porque eso es lo que les dicen porque es más fácil que la verdad y la verdad de todos modos no se queda. Luego bajé por la escalera y conduje hasta Larkspur. Eleanor estaba en la sala de día junto a la ventana con una maleta. Era la de tapa dura de la parte superior de su armario, de color azul huevo de petirrojo, y la había empacado ella misma. Había un camisón, un cepillo para el pelo y 4 paquetes de galletas saladas del comedor y la manta de bebé de mi madre, la amarilla con el borde de satén desgastado hasta el hilo en una esquina. Me miró y su cara hizo lo que hace, ese largo medio segundo en el que está clasificando 40 caras para encontrar la mía. Y luego la encontró y dijo, oh, bien. ¿Viene Dana o conduces tú? Me senté junto a mi abuela en una silla de vinilo y le dije que Dana llegaba tarde y le tomé la mano y miré por la ventana hacia el estacionamiento por un rato. Luego salí a mi coche y llamé a Halley Rennick, el bufete de abogados en Indianola que redactó el fideicomiso de mi madre en 2019 y pedí hablar con quien tuviera el archivo Porter. La asistente legal que tomó la llamada me puso en espera durante 6 minutos. Cuando volvió, dijo que un abogado tendría que llamarme. Cuando el abogado me llamó 90 minutos después, fue muy cuidadoso, y ser cuidadoso es su propia clase de respuesta. Dijo, señorita Porter, nuestro archivo refleja una primera enmienda al fideicomiso familiar de Dana Porter. Según la enmienda, el fideicomisario sucesor es su padre. Dije, mi madre enmendó su fideicomiso. Él dijo, eso es lo que dice el documento. Dije, ¿cuándo? Él dijo, está fechado el 8 de septiembre de 2022. A través del parabrisas, un hombre con un chaleco verde empujaba a un residente en una silla de ruedas a través del estacionamiento hacia una furgoneta, muy lentamente, deteniéndose cada pocos metros para señalar cosas. Dije, ¿dónde está registrado? Él dijo, hay un memorando de fideicomiso registrado con el registrador del condado de Warren en enero, libro 2026, página 118. Señorita Porter, le sugeriría que contrate a su propio abogado. Le di las gracias y colgué y me senté en ese estacionamiento con las manos a las 10 y a las 2 en un volante que no se movía. 8 de septiembre de 2022. No tuve que buscar esa fecha. Quiero que entiendas que no tuve que consultar un calendario ni llamar a nadie ni ir a buscar una caja. Hay quizás 9 días de los 19 meses que viven en mí por fecha en lugar de por estación. Y ese es uno de ellos. Y vive allí por lo que costó. Pero no confiaba en mí misma porque el duelo hace que la gente esté segura y la certeza no vale nada en un tribunal. Así que a la mañana siguiente conduje a la oficina del registrador del condado de Warren en Indianola y me paré en un mostrador de laminado bajo una luz fluorescente con una mujer llamada Deb que ha trabajado allí durante 22 años y pedí una copia certificada de todo lo registrado contra los números de parcela que terminan en 041 y 042 durante los últimos 4 años. Me costó $2 por página, 58 páginas, $116, y lo puse en una tarjeta que ya estaba descontenta conmigo. Deb selló cada página con un sello en relieve y un sello de tinta púrpura y deslizó la pila por el mostrador y dijo, ¿quieres una bolsa? Dije, no, gracias. Las leí en mi coche en el estacionamiento municipal con el motor apagado y mi abrigo todavía puesto. Ahí estaba. Primera enmienda al fideicomiso familiar de Dana Porter, 4 páginas. Me eliminaba como fideicomisaria sucesora e instalaba a mi padre. Convertía el derecho vitalicio de mi abuela a recibir cuidados de obligatorio a discrecional a juicio exclusivo del fideicomisario. Y añadía un párrafo que autorizaba al fideicomisario a vender los bienes inmuebles en poder del fideicomiso a cualquier comprador, incluida una entidad en la que un beneficiario o un miembro de la familia tuviera un interés. Abajo, en la página 4, estaba la firma de mi madre. Era hermosa, suave, con inclinación a la derecha, sin prisas, cada letra conectada. La deformaba un bucle exactamente como ella lo hacía el día que firmó el fideicomiso original en la primavera de 2019. Y debajo había un bloque notarial. Compareció personalmente ante mí, Dana R. Porter, conocida por mí en este 8º día de septiembre de 2022, en el condado de Warren, Iowa. Notario público,
Estado de Iowa, número de comisión y fecha de vencimiento, un sello y una firma con la J mayúscula como un rayo. Conduje hasta el campo. Era el 27 de marzo, y todavía no había nada sobre el suelo. 11 acres de pana marrón con los tubérculos durmiendo debajo, y el invernadero en el extremo norte con su pared agrietada apuntalada por un 2x4 que puse allí en octubre. Dentro olía a arcilla húmeda y a secuoya vieja, como ha olido toda mi vida. La caja estaba en la mesa de plantar donde la había dejado en marzo de 2023. Cartón sellado con cinta adhesiva con «Casa de Dana» escrito en el lateral con mi letra porque mi padre había escrito papeles viejos en él con la suya y yo había tachado eso. Corté la cinta con las llaves de mi casa. 6 cuadernos, de composición, de los marmoleados, 70 páginas cada uno, 99 centavos la pieza en la farmacia de Ashworth. Los había numerado del 1 al 6 en la portada con un marcador. El cuaderno 4 cubría el verano y el otoño de 2022. Encontré el 8 de septiembre en el anverso de la página 30 y leí mi propia letra de hace 3 años y medio y la leí en voz alta en un invernadero vacío porque no había nadie allí para oírla y necesitaba oírla en una voz. 6:50 de la mañana salida de Alstead. M durmiendo en asiento trasero ruta 65 a enero del 35. 11:10 de la mañana llegada a Mayo Rochester, edificio Gonda, mostrador de registro 8. 11:50 de la mañana procedimiento de colocación de sonda GEP, sala 4. Se requiere consentimiento, M no puede firmar, sin agarre en ninguna mano desde el 14/8. Firmé como apoderada duradera, enfermera testigo. M parpadeó 2 veces para sí. 4:30 de la tarde recuperación. M intentó escribir en el blog y no pudo cerrar los dedos sobre el lápiz. Me pidió que lo escribiera por ella. Quería que escribiera, dile a Chloe que coma algo. 6 de la tarde salida de Rochester. 10:40 de la noche en casa. El 8 de septiembre de 2022, mi madre estaba a 301 millas del condado de Warren, Iowa, bajo sedación en una sala de procedimientos en el condado de Olmsted, Minnesota, con una sonda de alimentación entrando en su estómago, y no podía cerrar los dedos sobre un lápiz. Esa tarde, según un bloque notarial con un sello en relieve, ella compareció personalmente en el condado de Warren y firmó su nombre con una mano suave e inclinada a la derecha. Mi madre era zurda. Escribió con la mano izquierda durante 52 años. Hay una fotografía en el pasillo de mi padre de ella firmando la hipoteca de la casa en 1999 con su mano izquierda enganchada sobre la parte superior del bolígrafo, como hacen los zurdos para no arrastrar la palma por la tinta. Quienquiera que escribiera esa firma nunca preguntó qué mano usaba. Me senté en una caja volcada en el invernadero de mi madre con un cuaderno de composición abierto en mis rodillas, y me quedé allí el tiempo suficiente para que la luz se volviera naranja y luego azul, y no lloré, y no te digo esto para parecer dura. He llorado mucho en ese invernadero. No lloré ese día porque algo en mí se había vuelto muy silencioso y muy ordenado. Y cuando me pongo así, hago listas. La lista que hice tenía 4 cosas. 1. Conseguir el documento original, no una copia, porque una copia no puede decirte sobre la presión del bolígrafo. 2. Conseguir el archivo del notario. Una comisión notarial en Iowa es emitida por el secretario de Estado, y una comisión es algo público con un número público y una fecha pública. Y las cosas públicas pueden ser solicitadas por cualquiera con un sello y $11. 3. Conseguir ejemplos, muestras reales de la firma de mi madre fechadas antes y después de que se enfermara. Tenía 6 cuadernos, 41 formularios de consentimiento de hospicio y una tarjeta de cumpleaños de 2021 firmada con una mano que ya empezaba a fallar. 4. Encontrar a alguien cuyo trabajo completo sea mirar 2 firmas y decirle a un tribunal cuál es una mentira. Esa última me llevó 2 días y 100 llamadas telefónicas de valor. Su nombre es Irene Bracken. Es una examinadora de documentos forenses en Cedar Rapids, certificada por la Junta, 29 años en ello, principalmente para fiscales de condado y 2 compañías de seguros. Cobra $340 la hora, y me hizo 11 preguntas antes de aceptar mirar cualquier cosa. La 11ª pregunta fue, ¿quieres una respuesta o quieres la respuesta que ya tienes? Dije, si mi madre lo firmó, también quiero saberlo. Ella dijo, bien. Envíame todo, incluidas las cosas que perjudican tu caso.
Le envié todo y luego hice lo más difícil de toda esta historia, que fue nada. Durante 3 semanas, no hice nada que nadie pudiera ver. Organicé una fiesta de 50 aniversario para una pareja de Milo. Arreglé un calentador de agua. Respondí al mensaje de texto de mi madrastra sobre si las sillas del Salón de las Rosas podían prestarse para una despedida de soltera en mayo. Y respondí, por supuesto, y lo decía en serio porque una mujer que está siendo ayudada no mira hacia atrás. El 18 de abril, los 30 días de Larkspur se agotaron. Quiero contar esta parte con cuidado porque es el fondo de toda la historia y no quiero decorarla. Conduje hasta allí con $11,200 que no tenía. 9,200 eran de la cuenta operativa de Hallis House, lo que quiere decir que era la nómina de abril para 2 amas de llaves y un cocinero a tiempo parcial, y 2,000 eran un adelanto en efectivo. Lo puse contra los atrasos y firmé un plan de pago para el resto y Brenda, de la oficina de negocios, lo imprimió y no me miró mientras firmaba, lo cual agradecí. Luego fui a la sala de día. Mi abuela estaba en la silla de vinilo junto a la ventana con la maleta de color azul huevo de petirrojo a sus pies. Alguien la había desempacado y ella la había vuelto a empacar. Llevaba su abrigo en el interior. Dijo, «¿Es hoy?» Dije, «Hoy no, abuela». Dijo, «Me dijeron que me iba a casa». Dana tiene la habitación lista. Dije, «Hoy no». Me miró durante mucho tiempo. Y luego se estiró y puso su mano sobre la maleta, plana, como se asegura algo en el asiento de un coche al tomar una curva. Y dijo, «Está bien, la dejaré empacada». Les dije a mis 2 amas de llaves el lunes que la nómina se retrasaría 4 días. Y les dije por qué, la mayor parte. Y Rosa dijo, «Ay, mija», y me hizo comer un tamal de pie en la cocina. Y Denise no dijo nada y trabajó su turno y dejó $100 en efectivo en el cajón de la oficina con una nota adhesiva que decía, «Págame después». Y lo devolví a su casillero el miércoles. Y ninguna de las dos lo mencionó nunca. El 24 de abril, conduje hasta el campo a las 7 de la mañana para abrir el agua para la temporada. Había estacas de agrimensor en los bancales de mi madre, unas 20, listones de madera con cinta naranja, en una línea que iba desde la carretera justo a través de la fila 9 y la fila 10, y alguien había conducido una camioneta por el medio del campo para colocarlas. Y las roderas de los neumáticos pasaban directamente sobre los tubérculos. Había un letrero laminado atado con una brida a la puerta, Ashcraft Development Group, plan preliminar del sitio, y debajo, en letra más pequeña, el nombre de un proyecto, Autopista 92, autoalmacenamiento fase 1, 240 unidades. Quité las estacas, todas. Las apilé junto a la puerta, que es lo que se hace con la propiedad de otra persona que ha sido colocada en un terreno en el que tienes un interés, y fotografié cada rodera con una cinta métrica al lado. Y luego conduje hasta el K6 en la 15 y compré un café y me lo bebí en el estacionamiento. En el diner de Salem Street esa tarde, Sharon me encontró. Se había arreglado el pelo, llevaba una carpeta de muestras de tela y se deslizó en el reservado frente a mí como si lo hubiéramos planeado, y puso su mano sobre la mía en la mesa. Dijo, «Cariño, he oído que has tenido un mes difícil». Dije, «No es nada». Ella dijo, «Tu abuela es mucho. Le he estado diciendo a tu padre que ese lugar se está llevando todo y ella ni siquiera sabe dónde está. Hay un lugar cerca de Norwalk. Es una fracción. Y, sinceramente, en su etapa, la diferencia es una alfombra más bonita». Giré mi taza un cuarto de vuelta sobre la mesa. Ella dijo, «Y el campo, Chloe, cariño, nadie gana dinero con 11 acres de flores. Tu madre tenía un hobby y era un hobby hermoso y ahora hay un hombre que quiere poner algo útil en él y pagar por ello». Me dio 2 palmaditas en la mano. «Tu padre firma el viernes. Quería que lo supieras por mí porque sé cómo eres con ese lugar y no quería que te enteraras por un letrero en la puerta». Dije, «Ya me enteré por un letrero en la puerta». Ella se rió. Tiene una buena risa. Eso es lo que nadie te dice sobre gente como Sharon. Dijo, «Bueno, entonces ya estás al día». Se levantó, puso su carpeta de telas bajo el brazo y dijo, «Ah, y he hecho las paces con lo de la mesa de regalos. De verdad. Les dije a las chicas que lo dejaran pasar». Luego se fue.
Me quedé en ese reservado 11 minutos más y no volví a tocar mi café. Esto es lo que entendí en esa mesa, y es lo único que entendí claramente toda esa primavera. Nunca iba a haber un momento en que se detuvieran. No había cantidad de aguantar que los llenara. La habitación de mi abuela no era lo último. El campo no era lo último. Eran estacas de agrimensor, ambas, y la línea corría más allá de ambas. Así que, el 24 de abril, en un reservado de un diner en Salem Street, dejé de preguntarme cómo sobrevivir al matrimonio de mi padre y empecé a hacerme una pregunta diferente, que es una pregunta sobre el tiempo y nada más. No cómo los detengo, sino cuándo vale más la pena dejar que terminen. El 25 de abril, la mañana después del diner, volví a la oficina del registrador en Indianola y pagué $22 para registrar una declaración jurada de fideicomisario sucesor de 4 páginas con el certificado de fideicomiso de 2019 adjunto. Dice en el lenguaje más plano que mi abogado pudo escribir que afirmo ser el fideicomisario del fideicomiso familiar de Dana Porter y que el fideicomiso es propietario de esas 2 parcelas. Eso es todo lo que hace. No detiene nada. Es una nota dejada en el título de un terreno para quien venga a buscar después. Nadie firmó nada ese viernes. 2 cosas llegaron por correo durante la última semana de abril. La primera fue un informe de 9 páginas de Irene Bracken en Cedar Rapids con su currículum vitae adjunto y su opinión declarada en la parte superior, de la manera que dijo que siempre la declara antes del razonamiento para que nadie pueda fingir que leyó mal el final. Su opinión fue que la firma en cuestión en la primera enmienda no fue escrita por el escritor de los ejemplos. Usó la frase indicios de una firma simulada producida por un escritor diestro copiando un modelo zurdo. Señaló 11 características específicas. Mi favorita, si se puede tener una favorita, era que la firma en cuestión no tenía ningún temblor, y cada ejemplo genuino fechado después de julio de 2022 tenía temblor porque mi madre se estaba muriendo, y la muerte se notaba en la tinta. El segundo sobre era de la oficina del secretario de Estado y contenía una copia certificada de un registro de comisión notarial. No lo abrí durante 2 días. Cuando lo hice, leí una línea, y luego la deslicé de nuevo en el sobre y puse el sobre en la caja fuerte, y no le dije a una sola persona viva lo que decía esa línea durante 16 días. Luego, el 29 de abril, mi padre me llamó, y estaba usando su voz de teléfono, la que usa con el proveedor de piezas, y dijo: Sharon tiene una idea, y creo que es buena. Siéntate con nosotros. Así que me senté con ellos. Lo hicimos en la mesa de su cocina, que solía ser nuestra mesa de cocina en la casa. Mi madre pintó los marcos en 1999. Sharon había hecho café y puesto galletas de la tienda en el plato azul de mi madre. Jessica también estaba allí con un bloc de notas legal y su hija Zoe estaba en el columpio del porche fuera de la ventana con un teléfono y un par de auriculares, 11 años y con el vestido de niña de las flores que aparentemente se había negado a quitarse desde marzo. Sharon tenía una carpeta. La deslizó. Acuerdo de conciliación familiar, 6 páginas. A cambio de una liberación total y final de cualquier reclamo que pudiera hacer valer contra el fideicomiso familiar de Dana Porter o su fideicomisario, el fideicomiso pondría al día la cuenta de Larkspur Commons y pagaría por adelantado 24 meses de cuidados. Jessica dijo que la compañía de títulos se confundió porque registraste una declaración jurada. Esto solo lo aclara. Dije, ¿la compañía de títulos? Jessica miró a su madre. Sharon dijo suavemente, hay una compra. ¿Sabes que hay una compra? Dejé que la idea flotara por un segundo. Dije, ¿24 meses? Sharon dijo, 24 meses por escrito. Mi padre miraba el centro de la mesa. Dijo, es un buen trato, pequeña. Es lo mejor por ahora. E hice lo que creo que es lo que más pienso de todo lo que hice esa primavera. Y quiero ser honesta contigo sobre cómo se sintió porque no se sintió como una victoria. Se sintió como tragar una piedra. Tomé el bolígrafo. Dije, de acuerdo. Todo el cuerpo de Sharon cambió. Podías verlo. Sus hombros bajaron 1 centímetro y su barbilla se levantó y cruzó la mesa para apretarme la muñeca y dijo, oh, cariño. Oh, estoy tan contenta. Le dije a tu padre que eras una chica inteligente. Y luego dejé el bolígrafo y dije lo único que pedí en toda esa conversación. Dije,
Quiero que se notarice correctamente. No en el banco, en la compañía de títulos, frente a todos con el archivo de cierre, y quiero que Jessica lo haga. Miré a mi hermanastra y puse una cara suave. Ahora eres de la familia. Debería ser en familia. Jessica se enderezó más de lo que la había visto nunca. Dijo, quiero decir, obviamente puedo hacer eso. Sharon dijo, eso es encantador. Mi padre dijo, ¿ves cómo funciona? Lo programamos para el 5 de mayo a las 10 de la mañana en Meridian Title Guarantee en North Boston en Indianola. Ahora, necesito que entiendas lo que hice y no hice porque gran parte de esta historia trata sobre personas que toman atajos, y yo no iba a convertirme en una de ellas. No mentí en esa mesa. Nadie me preguntó si creía que la enmienda era genuina y no dije que lo creía. No falsifiqué nada. No registré nada falso. No le conté a mi padre una historia sobre mi abuela que no fuera cierta. Firmé una liberación real de mis propios reclamos con mi propio nombre en mi propia mano en una mesa de cierre real. Lo que hice fue elegir la habitación y el día porque una compañía de títulos no es una mesa de cocina. Una compañía de títulos es una corporación que emite una póliza de seguro. Y para emitir esa póliza, un suscriptor tiene que construir un archivo. Y en ese archivo va cada instrumento en la cadena de título certificado, incluida una primera enmienda al fideicomiso familiar de Dana Porter fechada el 8 de septiembre de 2022. Y en la declaración de liquidación de ese mismo cierre va el nombre del comprador, que no era Scraft Development Group en absoluto. Y yo no lo sabía todavía, y descubrirlo es lo siguiente que sucede. Y notarizar mi liberación en esa sala significaba que una mujer con una comisión del estado de Iowa realizaría un nuevo acto notarial registrado en el mismo archivo que el documento que iba a entregar a un fiscal del condado 11 días después de haber recibido una copia certificada de su registro de comisión. El 5 de mayo, todos nos sentamos en una larga mesa con un plato de galletas de mantequilla y un agente de cierre llamado Randall que hablaba de los caps. Mi padre firmó 19 veces. No leyó nada. Lo vi no leerlo. Puso sus iniciales en una página sobre la distribución de los ingresos sin mover los ojos por la línea, y luego miró a Sharon en busca de aprobación, como un niño entregando un examen de ortografía, y ella le dio un pequeño asentimiento. Y algo en mi pecho que había estado aguantando durante 2 años soltó silenciosamente la cuerda. Yo firmé una vez. Jessica notarizó mi firma. Estaba tan complacida. Tenía un sello nuevo con un grabador en relieve y lo presionó con el talón de su mano y sopló en la página. Dijo, ahí está, ahora todos están contentos. Sharon me abrazó en el estacionamiento y me dijo que siempre había sabido que yo era la sensata. Conduje 4 cuadras hasta la oficina de correos en Howard Street y envié un sobre acolchado, certificado con acuse de recibo. Dentro había 9 páginas de Irene Bracken, 58 páginas certificadas del registrador del condado de Warren, una copia certificada de un registro de comisión notarial con una fecha, 2 fotografías de la página 41 de una carpeta de cuero verde con metadatos. Una fotocopia de la página 30 de un cuaderno de composición marmoleado número 4 de 6 con mi letra fechado el 8 de septiembre de 2022. La dirección era Delitos Financieros del fiscal del condado de Warren. Meridian Title tenía una ventana de suscripción de 15 días en el archivo. Solo necesité 9. Durante 9 días, mi madrastra fue la mujer más feliz del condado de Warren. Publicó sobre ello. Había una fotografía del campo tomada desde la carretera con las estacas de nuevo puestas porque el equipo de Ashcraft salió el día 7 y las volvió a colocar, y el pie de foto decía, a veces hay que ser paciente con las personas que están de duelo, pero todo se arregla. A 41 personas les gustó. 2 de ellas eran mujeres que me habían llamado llorando en marzo. El 8 de mayo, reservó un crucero de 12 días por Alaska para la última semana de junio, una travesía por el pasaje interior desde Seattle con un camarote con balcón. Y le dijo a mi padre que era su luna de miel, y que ya estaba pagado, $4,900. Le dijo al club de jardinería que había conseguido una oferta. El 9 de mayo, trasladó a mi abuela. Quiero ser muy clara sobre el tiempo porque un fiscal del condado más tarde también lo fue. El 5 de mayo, el fideicomiso familiar de Dana Porter firmó un acuerdo por escrito para mantener a Eleanor Vance en Larkspur Commons y pagar por adelantado 24 meses de su cuidado.
El 9 de mayo, 4 días después, Sharon llamó a Larkspur y dio aviso. Y el día 14, una furgoneta de un lugar llamado Rieline Manor en Norwalk recogió a una mujer de 84 años y una maleta de color azul huevo de petirrojo. Nadie me llamó. Me enteré por Brenda, que no se supone que me llame y me llamó de todos modos. Conduje a Rieline esa noche. Olía a lejía sobre algo más. Mi abuela estaba en una habitación con una ventana que daba al costado de un edificio de mantenimiento, y la maleta estaba abierta sobre la cama y a medio desempacar, y alguien ya había perdido la manta amarilla. Y cuando pregunté en la recepción, un joven dijo que buscarían en la lavandería. Eleanor dijo, «Esta no es la habitación». Dije, «No». Ella dijo, «Dana se va a enfadar mucho». Me senté con ella hasta que se durmió a las 9:40. Conduje a casa. No llamé a Sharon. No llamé a mi padre. No publiqué nada. Y no le dije a Rosa ni a Denise. Y lo único que hice toda esa noche fue abrir mi portátil y mirar un calendario y contar hacia adelante. Y luego lo cerré porque aquí está la cosa sobre una ventana de suscripción de 15 días que yo había aprendido para entonces y Sharon no. Cada una de las cosas que hizo en esos 9 días fue a parar a un archivo. El crucero fue a parar a un archivo porque se pagó con una cuenta de fideicomiso. El traslado de mi abuela fue a parar a un archivo porque fue una promesa escrita hecha el día 5 y rota el día 9 por el mismo firmante. Y hay una frase para lo que eso es en el capítulo 235b del Código de Iowa, y la frase es que explotación financiera de una persona mayor y no es un asunto familiar. El pie de foto de Jessica fue a parar a un archivo. Las estacas fueron a parar a un archivo. Cada una de esas fue algo que ella eligió hacer mientras estaba de pie en un terreno que creía que era suyo. El 14 de mayo, el suscriptor de Meridian Title sacó el archivo Porter de la cola. Yo no hice eso. Quiero que conste. Nunca llamé a Meridian. Lo que hice fue registrar una declaración jurada en abril con el certificado de fideicomiso original de 2019 adjunto, y el trabajo de títulos es una máquina y las máquinas se encuentran cosas. El examinador revisó la cadena, vio 2 reclamaciones contrapuestas sobre el mismo fideicomiso, sacó el memorando registrado en enero, sacó la enmienda adjunta y hizo lo que hacen los examinadores, que es verificar el acto notarial contra el registro de la comisión. El registro de la comisión decía que Jessica Kessler Brand fue comisionada como notaria pública en el estado de Iowa el 12 de junio de 2023. El documento que notarizó estaba fechado el 8 de septiembre de 2022. Había notarizado una firma 9 meses antes de que se le permitiera notarizar nada. Eso no es una falsificación sutil. Es una persona que quería una fecha que hiciera que la historia de su madre funcionara y nunca pensó en sus propios papeles. Porque gente como Jessica cree que los documentos son decoración. Meridian congeló el archivo, lo marcó para su unidad de fraude y envió una carta a todas las partes. $60,000 del dinero de arras de Ashcraft en el segundo contrato ya se habían consolidado el 1 de mayo. Estaba en una cuenta de depósito en garantía que nadie podía tocar, y el vendedor no podía entregar un título asegurable, y la opción del comprador corría contrarreloj. La carta llegó a la mesa de la cocina de mi padre el día 16. Jessica vino a Hallis House el 17 de mayo a las 4 de la tarde y trajo a un ayudante del sheriff del condado de Warren con ella. Teníamos una cena de ensayo preparándose en el Salón de las Rosas. Rosa estaba doblando servilletas. Se esperaban 42 personas a las 6. Jessica entró por la puerta principal sin detenerse en la recepción y dijo lo suficientemente alto para todo el primer piso, quiero los $4,300 que tomaste de la boda de mi madre, y los quiero hoy. Y este oficial está aquí porque ya me cansé de ser amable. El ayudante parecía que quería estar en cualquier otro lugar. Su nombre era ayudante Ellison, y tendría unos 26 años. Dije, vengan a la oficina. Jessica dijo, no, dilo aquí afuera. Se giró a medias hacia el Salón de las Rosas, donde Rosa había dejado de doblar. Dilo delante de tu personal. Has estado robando a una familia que te acogió. ¿Me acogió? Dejé que eso flotara en el aire exactamente el tiempo que se merecía, que fueron unos 2 segundos. Luego dije, ayudante, ¿quiere la hoja de recuento o el vídeo primero? Él dijo, ¿el qué?
Fui detrás del mostrador, abrí la caja fuerte y puse 3 cosas en el mostrador: una hoja numerada de la mesa de regalos con fecha del 21 de marzo, que enumeraba 63 sobres y $6,180 en efectivo y 11 cheques sin abrir. Firmada en la parte inferior por la persona que se hizo cargo de la caja a las 10:40 de la noche, un sobre acolchado todavía sellado con un matasellos de correo certificado del 23 de marzo y una tarjeta verde de acuse de recibo grapada. Y un fotograma impreso de la cámara del vestíbulo norte con marca de tiempo 10:41 de Jessica Kessler Brandt saliendo por la puerta lateral con una caja de regalos y sus tacones enganchados en 2 dedos. Dije, el disco está dentro del sobre. Ha estado sellado desde marzo. Preferiría que usted lo abriera en lugar de mí. Nadie dijo nada por un rato. El ayudante Ellison leyó la hoja. Luego leyó la firma en la hoja. Luego miró a Jessica y dijo, «Señora, ¿es esta su firma?» Y mi hermanastra, que había pasado los 9 días anteriores diciéndole a 41 personas en internet que fueran pacientes con los deudos, dijo la peor frase que pudo haber dicho en ese momento, que fue, «Así no es como yo firmo». El ayudante Ellison ha sido ayudante durante 4 años. Ya ha tomado un informe sobre una firma falsificada antes. Escribió algo en su cuaderno y me preguntó si podía llevarse el sobre y le dije que sí si firmaba un recibo, y lo firmó en el reverso de una tarjeta de visita de Hallis House porque eso es lo que había. Jessica se fue. No se llevó la caja y no había ninguna caja porque nunca hubo nada que llevarse. Rosa volvió a doblar servilletas. 3 días después, la oficina del secretario de Estado abrió un archivo sobre la comisión número que terminaba en 812. Y la oficina del sheriff remitió un informe al fiscal del condado de Warren, donde aterrizó en el escritorio de una fiscal adjunta del condado llamada Priscilla Odam encima de un sobre acolchado que había estado en su pila de entrada desde el 6 de mayo. Ella juntó los dos un jueves. Sé el día porque me llamó un jueves y lo primero que dijo fue, «Señorita Porter, ¿quién más ha visto el informe Bracken?» Dije, «Usted, yo, Irene Bracken». Ella dijo, «Manténgalo así durante 2 semanas». Luego dijo, «¿Sabe quién es Kessler Grove LLC?» Dije, «No». Ella dijo, «Lo sabrá». Kessler Grove LLC se organizó en el estado de Iowa el 2 de febrero de 2026, 7 semanas antes de la boda de mi padre. Es un registro público. No cuesta nada consultarlo. Único miembro, Sharon Kessler. Agente registrado, una mujer llamada Bonnie Tarrant, que es la gerente de la oficina de Ashcraft Development Group. Kessler Grove LLC fue el comprador en el cierre del 5 de mayo. El fideicomiso estaba vendiendo 11 acres a la propia compañía de mi madrastra por $275,000, respaldado por una tasación de $268,000. Y la tasación había sido realizada por Ashcraft Valuation Services, que es Doyle Ashcraft, quien también es la persona con la que Kessler Grove ya había firmado un acuerdo de compra. Ese segundo acuerdo también estaba en el archivo de Meridian, porque el agente de cierre tenía que saber a dónde iba el dinero. Kessler Grove LLC Ashcraft Development Group. $985,000 contingentes a la recalificación, con cierre en octubre. Así que, la forma de todo era esta: los 11 acres de mi madre saldrían del fideicomiso por $275,000, basándose en una cifra producida por el eventual comprador del comprador, y aterrizarían en $985,000 5 meses después. Y los $710,000 de diferencia pertenecerían a una mujer que se había unido al club de jardinería de mi madre en octubre de 2023. El cuidado de mi abuela valía $94,000 durante ese mismo periodo. La trasladaron para ahorrarlo. Hice una cosa con eso y la hice un domingo desde la mesa de mi cocina con el ventilador de techo encendido. Llené un formulario de queja para la Junta Examinadora de Tasadores de Bienes Raíces de Iowa. Son 4 páginas. Adjuntas documentos. Adjunté la tasación, los 2 acuerdos de compra y el certificado de organización que mostraba el agente registrado. Y no editorialicé porque Irene Bracken me había enseñado en una frase que el documento más fuerte es el que no tiene adjetivos. Doyle Ashcraft se retiró de la transacción 11 días después. No se retiró por mi culpa. Se retiró porque su aseguradora de errores y omisiones se lo dijo en el momento en que una queja de la Junta tocó un archivo con una tasación de autocontratación.
Y porque 240 unidades de almacenamiento en un condado donde la audiencia de recalificación es pública y el periódico es pequeño no vale una licencia suspendida. Su equipo salió un viernes y quitó sus propias estacas y dejaron las roderas. Y fue entonces cuando todo cambió porque hasta entonces mi padre había sido un hombre cuya esposa manejaba el papeleo. La carta de Meridian fue para todas las partes. Mi padre es una parte. La leyó 4 veces en la mesa de su cocina y luego llamó a Randall, el agente de cierre, y Randall, a quien no le pagan lo suficiente para manejar el matrimonio de un hombre de 61 años. Dijo que el archivo estaba en revisión por fraude y que no podía discutirlo más y le dio el número del asesor de suscripción. Luego mi padre condujo hasta Hallis House a las 9 de la noche y se paró en mi cocina con su sombrero en las manos como un hombre en una mala obra de teatro. Dijo, pequeña, ¿qué hiciste? Estaba limpiando la estufa. No me detuve. Dije, registré una declaración jurada y firmé tu acuerdo de conciliación. ¿Qué hiciste tú? Dijo, yo no hice nada. Dije, papá, el 5 de mayo, firmaste 19 veces en 40 minutos. Dijo, eso eran papeles de cierre. Dije, firmaste una escritura de garantía transfiriendo el campo de tu difunta esposa a la compañía de tu nueva esposa por $275,000. Y luego pusiste tus iniciales en una página de ingresos que enviaba $190,000 de eso a una línea de crédito de tu casa. Y en febrero, firmaste una hipoteca poniendo $96,000 contra ese mismo campo de un banco en Winterset para hacer los pagos de esa línea de crédito. ¿Leíste la página de ingresos? Se quedó allí en mi cocina. Dijo, hay una línea de crédito en mi casa. Dejé el trapo. Se habían retirado $140,000 contra la casa en Third Street entre marzo de 2025 y febrero de 2026. $22,000 de eso se destinaron a una boda. $31,000 al coche de Jessica y a los impuestos atrasados de Jessica. Parte se destinó a un barco que se vendió. Parte se destinó a una mujer en Des Moines que te hace algo en la cara con una aguja. Mi padre había firmado el pagaré. Su firma en ese es real. La he mirado bajo una lámpara más de una vez y es su mano, apresurada, inclinada, como firma el reverso de un cheque. Ella dijo que era un préstamo de construcción para el solarium. Dije, ¿hay un solarium? No hay solarium. Se sentó en mi taburete de la cocina y puso su sombrero en el mostrador y se cubrió la cara con ambas manos. Y mi padre no es de llorar, excepto en las bodas y en la segunda lectura. Y lloró en mi cocina durante aproximadamente 1 minuto y medio, y lo dejé. Luego dijo entre sus manos, tu madre diría que nunca leí nada. Y yo dije la única cosa cruel que dije en voz alta en toda esta historia, y he hecho las paces con ello porque también era cierto y porque él lo necesitaba más que consuelo. Dije, mamá no lo dijo. Simplemente escribió un fideicomiso que mantenía el campo lejos de ti. Lee la siguiente página, papá. Levantó la cabeza. Deslicé la copia certificada de la primera enmienda por el mostrador. Las 4 páginas, con el sello púrpura en cada una. Dije, página 4, la firma. La miró durante mucho tiempo, más de lo que necesitaba. Dijo, esa es la letra de Dana. Dije, dale la vuelta. En el reverso, había sujetado con un clip una fotocopia de la página 30 del cuaderno de composición número 4, con mi letra. 11:50 de la mañana colocación de sonda GEP. Se requiere consentimiento. M no puede firmar. Sin agarre en ninguna mano desde el 14/8. Lo leyó 2 veces, luego dijo en voz baja, ¿dónde estaba ella el 8 de septiembre? Dije, en Rochester. Yo la llevé. Firmé el consentimiento. Tú estabas en el taller. Mi padre se sentó en mi cocina e hizo la aritmética que un hombre hace exactamente una vez en su vida. Y lo vi hacerlo. Y le tomó unos 40 segundos llegar del papeleo al matrimonio. Y lo último que dijo antes de irse no fue sobre Sharon en absoluto. Dijo, ¿cuánto debes a Larkspur? Dije, 11,200 y un plan de pago. Dijo, voy a arreglar eso. No podía arreglar eso.
Tenía $140,000 de gastos de otra persona atados a una casa que estaba a punto de perder. Pero le dejé decirlo porque era la primera frase que salía de la boca de mi padre en 3 años que tenía mi nombre dentro y el de nadie más. En la segunda semana de junio, Priscilla O'Dam citó a Hal y Renick. No iba tras el fideicomiso. Ya tenía el fideicomiso. Iba tras algo más aburrido que eso. Y es lo que descarriló toda la historia que había estado en marcha desde marzo y no lo vi venir y nadie más tampoco. Cada bufete de abogados en América tiene un sistema de gestión de documentos y cada sistema de gestión de documentos mantiene un registro de acceso. ¿Quién abrió qué archivo desde qué estación de trabajo en qué fecha, en qué minuto? Nadie piensa en ello. Es la fontanería. Jessica Kessler Brandt trabajó en Hal y Renick desde agosto de 2022 hasta marzo de 2024 como asistente legal. Fue despedida y la razón en su expediente personal era acceso no autorizado fuera de horario a asuntos de clientes, que es una frase escrita por alguien que no quería escribir la otra frase. El registro mostró que el 11 de junio de 2023 a las 6:51 de la tarde desde una estación de trabajo en la oficina de Indianola, el archivo del asunto para Porter, Dana R. Trust fue abierto y permaneció abierto durante 51 minutos. 3 documentos fueron enviados a la cola de impresión esa noche, el certificado de fideicomiso, la lista de bienes del fideicomiso, que enumera 11 acres por descripción legal, y una póliza de seguro de vida por un monto de $312,000, y el obituario, que estaba en el archivo porque el bufete había sido notificado de la muerte. Mi madre llevaba muerta 3 meses y 9 días. 4 meses después, en octubre de 2023, una mujer llamada Sharon Kessler pagó $25 en cuotas y se unió al club de jardinería de Eistead, que se reúne el tercer miércoles en el sótano de la iglesia metodista y que tenía una silla vacante en su junta ese año porque la mujer que la había ocupado durante 6 años había muerto en marzo. Ocupó el asiento de mi madre. Para la primavera siguiente, estaba a cargo de la mesa de dalias en la feria del condado, y hay una fotografía de ella sosteniendo la cinta púrpura de mi madre de 2021 por una variedad que mi madre desarrolló ella misma y nombró en honor a su propia madre. Una de color rojo oscuro que llamó el abrigo de Eleanor. Y en julio de 2024, en la feria, en una silla plegable bajo una carpa, mi padre conoció a una mujer encantadora que sabía una cantidad increíble sobre las flores que su difunta esposa cultivaba. He pensado mucho en esa carpa. No tuvo ninguna oportunidad. Esa es la parte que hace que sea difícil enfadarme con él como me gustaría enfadarme con él. Mi padre no es un hombre inteligente con las personas y había estado solo durante 16 meses. Y aquí había una mujer que decía la palabra Dahlia correctamente y le preguntaba por un campo. Me enteré del registro de acceso un martes por la tarde por teléfono, de pie en el invernadero. Me senté de nuevo en la caja porque había pasado 3 meses construyendo un caso sobre una firma falsificada y una firma falsificada es un crimen y los crímenes tienen una forma que puedes sostener. Esto no tenía forma. Esto era una mujer leyendo el archivo de una extraña muerta a las 6:51 de la tarde e imprimiendo la superficie y luego yendo a buscar al viudo y aprendiendo sobre las flores y ocupando el asiento y de pie en el sótano de la iglesia 2 años y medio después diciéndole a 20 mujeres que había desaparecido dinero de una mesa de regalos. La firma era el crimen. La carpa era lo que no podía meter en un sobre. Le conté a mi padre un jueves en su propio camino de entrada, sentados en el portón trasero de su camioneta, porque Priscilla O'Dam me dijo que de lo contrario lo oiría en una declaración y era mejor que viniera de mí. No editorialicé. Irene Bracken de nuevo. Sin adjetivos. Dije la fecha en que se abrió el archivo. Dije los 3 documentos impresos. Dije la fecha en que se unió al club. Dije la fecha de la feria. Mi padre miró su propio garaje por un rato. Luego dijo, ella conocía el color de la cinta de Dana. Dije que sí. Dijo, me preguntó en la feria si el púrpura era para el primero o el segundo en este condado porque es diferente en el condado de Marion. Así es como empezó a hablarme. Eso fue lo primero que me dijo. Dije que sí. Dijo, 51 minutos. Dije, 51 minutos. Y mi padre, que lloró en la segunda lectura de su propia boda en una sala que lijé de rodillas, no lloró. Se bajó del portón trasero,
entró en su casa y salió 8 minutos después con una bolsa de basura llena de sus zapatos, la dejó en el camino de entrada y luego volvió a entrar y empezó a leer. Eso es lo único que podré decirles que mi padre hizo bien en esta historia y lo hizo todo el verano. Leyó cada página de todo lo que había firmado desde marzo de 2025. Leía en voz alta porque me dijo que sus ojos se saltaban cuando leía en silencio. Rosa lo escuchó hacerlo a las 6 de la mañana a través de la ventana de la cocina de Hallis House una vez en julio cuando se alojaba en la habitación sobre la cochera, leyendo una declaración bancaria a nadie con una voz monótona como un hombre rezando un rosario. Encontró 4 cosas que yo había pasado por alto. Una de ellas era una página de firmas donde sus iniciales habían sido transferidas de otro documento, lo cual es un delito separado y añadió un cargo. El 28 de junio a las 7 de la mañana, había un chico dormido en un Corolla al final del camino de mi invernadero. Zoe tenía 11 años. Tenía un saco de dormir sobre las piernas, un teléfono al 2% y una bolsa de pretzels. Y había estado en ese coche desde algún momento de la noche anterior porque a su madre le habían entregado una citación esa semana y el apartamento del novio de su madre en Norwalk se había convertido en un mal lugar para estar. Toqué el cristal. Bajó la ventanilla unos 10 centímetros. Dijo, ¿es verdad que mi mamá va a ir a la cárcel? Dije, no lo sé. Dijo, todos dicen que tú lo estás haciendo. Dije, yo no lo estoy haciendo. Le di unos papeles a una fiscal del condado. Ella es la que decide. Zoe pensó en eso. Luego metió la mano en el bolsillo de la puerta, sacó una lata de café con tapa de plástico y la levantó para que pudiera verla a través de los 10 centímetros de la ventanilla y dijo, aquí hay $86. Si te los doy, lo retirarás. Ahora, quiero decirte lo que quería hacer, que no fue lo que hice. Quería decir algo corto y frío sobre lo que compran $86. Tenía una frase lista. Llevaba esa frase conmigo desde el 21 de marzo, y tenía la maleta de mi abuela, y una servilleta, y 27 mujeres. Y la cara de esta niña era la primera cara disponible para decírselo. Tenía 11 años y estaba en un coche. Dije, guarda tu dinero. Ella dijo, entonces no lo retirarás. Dije, no, no lo haré. Tu mamá escribió el nombre de una mujer muerta en un trozo de papel, y no voy a fingir que no lo hizo. Ni por ti ni por nadie. Esa parte está terminada. Abrí la puerta del coche. Pero no vas a dormir en un Corolla en mi camino. Entra. Hay huevos. Comió 4. Luego, como era el 28 de junio y los bancales necesitaban agua y no iba a sentarme frente a una niña a discutir el delito grave de su madre, le di una manguera. Volvió el 2 de julio y el 9 y todos los sábados después de eso, y es extremadamente buena en ello, y le pago $9 la hora, y nunca más me ha pedido que retire nada. Esa es toda mi amabilidad en esta historia. Quiero ser honesta sobre su tamaño. No retiré una queja. No suavicé una declaración. No le pedí nada a Priscilla Odam. Y cuando el abogado de Jessica más tarde presentó un escrito que decía, la señorita Porter ha mantenido una relación con la hija menor de la acusada, aparentemente esperando que se leyera como perdón, hice que mi propio abogado respondiera en una línea, la señora Porter emplea a la niña. La niña no es parte. Puedes negarte a ser cruel con una niña sin aceptar que te roben. Son 2 preguntas diferentes. La gente intentará con todas sus fuerzas decirte que son una sola pregunta, especialmente la gente que se llevó algo. Lo intentaron conmigo 4 veces ese verano. La primera fue Sharon por teléfono el 19 de junio usando una voz que no le había oído antes. Baja y cálida y ligeramente sin aliento. La familia no debería hacer esto en público. Tu padre no puede soportar esto. Eleanor ni siquiera sabe dónde está. La segunda fue Jessica por mensaje de texto a la 1 de la mañana, 6 mensajes, el último todo en mayúsculas. El tercero fue un hombre de un bufete en West Des Moines que llamó a mi móvil y dijo la palabra acuerdo 11 veces en 4 minutos y se ofreció a restaurar a mi abuela en Larkspur y pagar los atrasos si yo proporcionaba una carta de no enjuiciamiento. Que es algo que no existe y le dije que no existe y él dijo que todo el mundo sabe que no existe oficialmente y le colgué. La cuarta fue mi tía, la que me había dicho en el funeral que parecía cansada.
Respondí a las 4 de la misma manera y este es el único consejo real que tengo para cualquiera que termine donde yo terminé. Respondí con papel. El 7 de julio, mi abogado presentó una petición en el Tribunal de Distrito de Iowa para el condado de Warren para anular la primera enmienda al fideicomiso familiar de Dana Porter como un instrumento falsificado, para anular la escritura de garantía registrada el 5 de mayo. Para remover a Raymond Porter como fideicomisario y confirmar a Chloe Porter como fideicomisaria sucesora bajo el instrumento de 2019, y para imputar al fideicomisario los montos distribuidos. La misma tarde, registramos un aviso de acción pendiente contra ambas parcelas. Un lispendén son 900 palabras de la escritura más aburrida que un ser humano puede producir. Y lo que hace es muy simple. Enciende una luz. Cualquiera que busque ese terreno a partir de ese día ve que el título está en disputa. Y ningún banco en este estado prestará sobre él y ninguna compañía de títulos lo asegurará y ningún comprador lo cerrará. Y así permanece hasta que un juez diga lo contrario. Sharon había pasado 5 meses convirtiendo ese campo en dinero. Se necesitaron 900 palabras aburridas y $32 para convertirlo en un terreno que nadie podía vender. Y la persona que no podía venderlo estaba en un dúplex alquilado en Norwalk, con un depósito de crucero que no podía reembolsar y una factura de boda que nunca había pagado. Debido a que la petición solicitaba remover a un fideicomisario que estaba gastando el dinero del cuidado de una mujer de 84 años, el tribunal dijo que se aceleraría. La audiencia fue el 16 de julio. 3 días antes, mi abuela tuvo una buena mañana. La demencia no es un camino recto hacia abajo. Tiene clima. Hay mañanas, generalmente temprano, generalmente antes de que el edificio se despierte, cuando la persona completa está de nuevo en la habitación durante 1 o 2 horas, y luego el clima cambia. El 13 de julio, mi abuela estaba de pie en la habitación. Lo sé por qué me llamó. Consiguió un teléfono del escritorio en Rieline y marcó mi número de memoria, lo que no había hecho en 2 años, y dijo: Chloe, ¿dónde está el campo de mi hija? Conduje hasta allí con una carpeta porque para entonces había aprendido que lo único respetuoso que puedes hacer con una persona que está brevemente del todo allí es decirle la verdad rápido mientras hay alguien en casa para escucharla. Me senté en el borde de su cama y le di la aritmética. Al fideicomiso le quedaban $119,000. Eso fue después de 16 meses en Larkspur y después de $67,400 que un fideicomisario había gastado entre enero y junio en una boda, un crucero, un coche y una mujer en Des Moines que te hace algo en la cara con una aguja. $119,000 le comprarían unos 15 meses de cuidado privado en Larkspur Commons en la habitación buena, la que tenía la ventana que daba al arce. 4. En febrero, un fideicomisario había puesto una hipoteca de $96,000 sobre los 11 acres de un banco que había prestado el dinero de buena fe y que iba a ser pagado de una forma u otra, sin importar lo que dijera ningún juez sobre una firma. Para limpiar el campo de mi madre y ponerlo bajo una servidumbre de conservación permanente a su nombre para que ningún fideicomisario ni ningún marido ni ninguna compañía organizada un martes pudiera poner 240 unidades de almacenamiento en él, le costaría al fideicomiso $17,400. Le dije ambos números y luego me callé. Mi abuela miró la pared por un rato. Luego dijo: ¿Cuánto tiempo crees que me queda? Dije: abuela. Ella dijo: no, estoy haciendo una pregunta real. ¿Cuánto tiempo me queda antes de que no esté aquí? No tenía una respuesta que fuera mía para dar. Dije: no lo sé. El doctor dice que se mueve. Ella dijo: ¿se mueve? Sonrió un poco. Seguro que sí. Luego dijo: ponlo en el campo. Dije: no. Quiero dejar claro que dije no en voz alta 2 veces. Y que lo dije con la voz quebrada, lo que no había sucedido delante de nadie desde el 2 de marzo de 2023. Dije: esa es tu habitación. Esa es tu cama. Esa es la única razón por la que mamá hizo todo esto. Construyó todo el fideicomiso para mantenerte en una buena habitación. Y mi abuela, de 84 años, en una habitación que daba al costado de un edificio de mantenimiento, con un cardigan que alguien más le había abrochado mal, dijo la frase que terminó la discusión. Dijo: cariño, ya gasté a mi hija. No voy a gastar su campo también. Luego dijo: además,
No voy a recordar la alfombra. Lo hicimos correctamente porque hacerlo correctamente era la única protección que teníamos. Su médico le hizo una evaluación de capacidad el día 14. El tribunal le nombró un abogado propio, una mujer llamada Harriet Boone de Indianola, que no ha hecho más que derecho de ancianos durante 31 años, y que pasó 2 horas a solas con mi abuela antes de poner su nombre en algo. Harriet le hizo la misma pregunta de 9 maneras diferentes durante 2 mañanas y obtuvo la misma respuesta cada vez. La obtuvo por escrito en una buena mañana, con testigos, y la presentó al tribunal el día 15, que fue el día antes de la audiencia. La audiencia fue a las 9 de la mañana del 16 de julio en el juzgado del condado de Warren, en una sala con mal aire acondicionado y un radiador que nadie ha quitado desde 1951. Llevaba el vestido de mi madre. Esto es lo que sucede en esa sala. Y tomó menos tiempo de lo que pensarías porque un caso como este no se basa en discursos. El abogado de Sharon solicitó retirarse antes que nada, citando una diferencia irreconciliable con su cliente con respecto a la dirección de la representación, que es lo que dice un abogado cuando le han mentido. El juez lo dejó ir. Sharon se sentó sola en la mesa del abogado con una chaqueta del color de la avena. Hall y Renick comparecieron por medio de su propio abogado para declarar que el bufete no tenía registro de haber preparado, revisado o transmitido ninguna enmienda al fideicomiso familiar de Dana Porter, que el documento no llevaba el pie de página de redacción del bufete, que el archivo del bufete no contenía ningún encargo o comunicación con respecto a una enmienda, y que la persona cuyo acto notarial aparecía en el instrumento había sido separada del empleo del bufete en marzo de 2024. Irene Bracken testificó durante 55 minutos y no levantó la voz ni una vez. Tenía ampliaciones. Mostró al tribunal una firma genuina de 2019 y una firma genuina de agosto de 2022. Y le explicó al juez lo que hace una mano cuando se está muriendo. La vacilación, las levantadas del bolígrafo, los inicios bruscos, la forma en que la línea se engrosa donde una persona se detiene para descansar y no puede levantar la punta. Luego mostró la firma en cuestión y era suave como un río. Y dijo la frase en la que pienso cuando no puedo dormir. Dijo: quienquiera que haya hecho esta prueba estaba copiando una fotografía de una firma. No estaban copiando a una persona. Luego entraron los registros del secretario de Estado y la fecha de la comisión, el 12 de junio de 2023, y no hay nada que nadie pueda decir al respecto. Es aritmética, 9 meses de aritmética sobre una mesa. Y luego mi padre subió al estrado y tenía la caja con él. Me la había pedido una semana antes y casi le digo que no. La identifiqué. Dijo que era de su difunta esposa y que la escritura en ella era de su hija. Y el juez le pidió que leyera una entrada en el registro. Y mi padre se puso sus gafas de leer y se dirigió a una página con un clip y leyó en voz alta en una sala de audiencias. Con la voz monótona de Rosario que Rosa escuchó a través de la ventana de la cocina. 11:50 de la mañana. Colocación de sonda GEP. Sala de procedimientos 4. Se requiere consentimiento. M no puede firmar. Sin agarre en ninguna mano desde el 14/8. Firmé como apoderada duradera. Enfermera testigo. M parpadeó 2 veces para sí. 4:30 de la tarde. Recuperación. M intentó escribir en el bloc y no pudo cerrar los dedos sobre el lápiz. Me pidió que lo escribiera por ella. Quería que escribiera: dile a Chloe que coma algo. Mi padre se quitó las gafas de leer. El juez le preguntó si tenía algo que añadir. Y mi padre dijo: hay 6 de estos. Hay 611 días en ellos. Nadie los leyó nunca, incluyéndome a mí. Esa es la letra de mi hija. Toda. Y quiero que conste en el registro que ella escribió cada página mientras el resto de nosotros estábamos en otro lugar. Me senté en una sala de audiencias con el vestido de mi madre con una marca de quemadura bajo el brazo izquierdo. Y por primera vez en 3 años y 4 meses, alguien de mi familia dijo en voz alta lo que habían sido los 19 meses. Mi abuela no estuvo en la sala para nada de eso. Harriet Boone la tenía fuera en el banco del pasillo con una asistente y una taza del terrible café del juzgado porque las personas de 84 años no se sientan a escuchar 55 minutos de testimonio forense y porque Harriet ya había conseguido lo que necesitaba en una buena mañana 3 días antes. En el receso, Sharon salió a ese pasillo para usar el teléfono.
Caminaba rápido con su chaqueta sobre el brazo y la barbilla en alto y pasó junto al banco sin mirar. Como se pasa junto a los muebles. Y mi abuela dijo, Sharon. Sharon se detuvo. Nadie había dicho su nombre en ese pasillo toda la mañana. Eleanor sostenía la taza de café con ambas manos como lo hace ahora. Levantó la vista e hizo ese largo medio segundo de clasificación y luego algo en su cara se asentó y estaba allí. Dijo, lo escribiste con la mano equivocada. Sharon dijo, perdón. Mi abuela dijo, Dana era zurda. Doblaba la muñeca. Tenía tinta en el costado de la mano todos los días de su vida, y yo se la limpié durante 18 años. Tomó aliento. Tenías su nombre y tenías su silla y tenías su cinta y tenías a su marido. Nunca preguntaste con qué mano escribía. Sharon dijo, no tengo por qué quedarme aquí. Y Eleanor dijo, no, no tienes por qué. Luego giró la cabeza y miró por la ventana del pasillo hacia el estacionamiento y no volvió a mirar. Y eso fue todo. Eso fue todo. Eso fue lo último que mi abuela le dijo a mi madrastra. Sharon se quedó allí unos 4 segundos. Luego caminó hasta el final del pasillo y empujó la puerta con el hombro y no usó el teléfono. El juez dictaminó desde el estrado a las 11:20. Consideró que la primera enmienda al fideicomiso familiar de Dana Porter era una falsificación y la declaró nula desde su inicio, como si nunca hubiera existido. Anuló la escritura de garantía del 5 de mayo y ordenó al registrador que la eliminara. Removió a Raymond Porter como fideicomisario, me confirmó como fideicomisaria sucesora bajo el instrumento de 2019, e impuso un recargo de $67,400 contra el antiguo fideicomisario conjuntamente con la parte que recibió los fondos. Dictó una orden aprobando la dirección escrita de Eleanor Vance en cuanto al corpus restante del fideicomiso después de encontrar capacidad en el registro. Y dijo una frase al respecto que he escrito. Dijo, el tribunal observa que la beneficiaria ha ordenado al fideicomiso que gaste sus activos restantes en algo que no sea ella misma, y que esta dirección es consciente, y que el tribunal no tiene autoridad ni deseo de proteger a una mujer competente de su propia generosidad. Luego remitió el archivo al fiscal del condado, lo cual era una formalidad, porque el fiscal del condado había estado sentado en la tercera fila desde las 9. Priscilla O'Dam presentó cargos el 21 de julio. Jessica Kessler Brandt, 2 cargos de falsificación bajo el Código de Iowa, sección 715, 8.2, delitos graves de clase D, más un cargo de mala conducta notarial, más un cargo de explotación financiera de una persona mayor. Sharon Kessler Porter, un cargo de explotación financiera de una persona mayor, un cargo de conducta delictiva continuada y un cargo de robo en primer grado. Las órdenes de arresto se emitieron un martes por la tarde en julio y no fui a ver y no quise hacerlo. Y cualquiera que te diga que hubiera querido, nunca ha tenido una familia de verdad. Estaba en el campo ese día. Estaba sacando roderas de la fila 9 con una horca de jardín, una por una, de rodillas a 32 grados porque los tubérculos bajo esas roderas habían brotado de todos modos. A las dalias no les importa lo que hizo una camioneta en abril. Brotan a través de ello. No es una metáfora. Quiero ser precisa. Es simplemente lo que hacen. Es 21 de agosto ahora. Aquí es donde está cada uno y voy a ir uno por uno porque durante 3 años la historia de mi familia fue que nada tenía consecuencias y me he ganado el derecho de leer la lista. La comisión notarial de Jessica fue revocada por el secretario de Estado el 30 de julio permanentemente con un hallazgo de actos notariales fraudulentos. Nunca más notarizará nada en el estado de Iowa. Su audiencia de declaración de culpabilidad está programada para el 6 de octubre. Su abogado ha estado diciéndole a la gente que será libertad condicional y restitución, y probablemente lo será, y $67,400 es un número que estará pagando a $150 al mes por el resto de su vida laboral. El 11 de agosto, vino a Hallis House para hablar conmigo, y Denise la echó en la recepción porque hay una tarjeta laminada detrás de ese escritorio con 2 nombres debajo del encabezado, no admitir. Y mi hermanastra pasó la primavera de 2026 tratando muy duro de poner un nombre en una lista como esa y lo logró. Sharon se declaró no culpable y tiene una fecha de juicio en enero. La línea de cruceros devolvió $4,900 al fideicomiso en septiembre, no por amabilidad,
sino porque el depósito había salido de una cuenta de fideicomiso y un nuevo fideicomisario disputó el cargo y tenía una orden judicial para adjuntar a la disputa. $23,800 en facturas de proveedores de bodas que le dijo a 104 personas que estaban pagadas no están pagadas y una floristería en Carlisle y una empresa de catering en Des Moines tienen sentencias a su favor. El club de jardinería votó el 19 de agosto en el sótano de la iglesia metodista el tercer miércoles y ya no está en la junta. Volvieron a poner la cinta púrpura de mi madre en la vitrina de la entrada con una pequeña tarjeta que tiene su nombre. Mi tía hizo la moción, lo que me pareció gracioso de una manera de la que no estoy orgullosa. Doyle Ashcraft entregó su licencia de tasador el 4 de agosto en lugar de ir a una audiencia de la Junta. Highway 92 Self-Storage no existe y no existirá. Y el 12 de agosto, 11 acres en County Road G14 pasaron a una servidumbre de conservación permanente en manos de un fideicomiso de tierras de Des Moines a nombre de Dana R. Porter, lo que significa que ese campo es el único terreno en este condado en el que Doyle Ashcraft nunca podrá poner un edificio. Y seguirá siéndolo cuando todos en esta historia estén muertos. Mi padre puso a la venta la casa en Third Street el 9 de agosto. No cubrirá los 140,000, pero cubrirá la mayor parte. Vive en la habitación sobre la cochera en Hallis House, y desviste camas los martes conmigo, y tiene 61 años, y no es bueno en ello. Lee todo en voz alta antes de firmarlo. Absolutamente todo. Le tomó 14 minutos firmar el acuerdo de venta y el agente inmobiliario se sentó allí todo el tiempo y lo dejó. Mi abuela vive aquí ahora. Hay 2 habitaciones detrás de la cocina que solían ser una despensa y una lavandería. Y hay un programa de exención en este estado que paga por una asistente 4 días a la semana. Y mi padre hace los otros 3. Él se encarga de sus mañanas. Le prepara el café a las 6, le unta la tostada con mantequilla y le abrocha el cardigan correctamente y no siempre sabe qué decirle. Así que principalmente le lee el periódico en voz alta, lo que a ella le gusta porque dice que él dice el pronóstico del tiempo con una voz agradable. Zoe viene los sábados. Cumple 12 en noviembre. Ha decidido que va a cultivar el abrigo de Eleanor, que es la de color rojo oscuro que mi madre desarrolló en 2021 y nombró en honor a su propia madre, y tiene $41 ahorrados para un invernadero de aro que cuesta 1,100. Y no le he dicho lo lejos que está porque se dará cuenta y porque es la única persona en esta historia que alguna vez me ofreció dinero que realmente tenía. El caso de su madre es el caso de su madre. Nunca lo he discutido con ella y nunca lo haré. Y cuando sea mayor, leerá el expediente si quiere, y encontrará que nadie le mintió en él. Y yo soy la fideicomisaria del fideicomiso familiar de Dana Porter, que ahora posee 11 acres, una servidumbre permanente y $11,600, la mayor parte de los cuales ya se me deben por lo que puse contra los atrasos de mi abuela en abril. El techo de Hallis House todavía tiene goteras sobre el vestíbulo norte. Falté a la nómina 2 veces este verano. Nadie se está haciendo rico en esta historia. No era para eso el campo. Ayer por la tarde, mi padre y yo pusimos a mi abuela en el asiento delantero de la camioneta y condujimos por County Road G14 con las ventanillas bajadas. La tercera semana de agosto es el punto culminante de un campo de dalias. La fila 9 y la fila 10 brotaron a través de las roderas, torcidas, más tarde que el resto, y todo tiene entre 4 y 5 pies de altura, y tienen cabezas del tamaño de platos de cena, naranjas y blancas, y un rosa que no parece real. Y al final de la fila 9, hay una estaca con una etiqueta de latón. Y la etiqueta dice, el abrigo de Eleanor. Con la letra de mi madre, grabada con un sello de letras y un martillo en 2021 cuando sus manos todavía cerraban. Sentamos a la abuela en una silla plegable al final de la fila. Tenía la manta amarilla sobre las rodillas porque apareció en la lavandería de Rielin en junio, y no la he perdido de vista desde entonces. Lo miró todo durante mucho tiempo. Luego dijo, ¿viene Dana o conduces tú? Y yo dije, yo conduzco, abuela. Y ella dijo, está bien, toma el camino largo. Si has estado escuchando todo este tiempo, ya sabes la parte que no he dicho, así que déjame decirlo claramente. Nunca les levanté la voz a ninguno de ellos. Ni una sola vez. No en el Salón de las Rosas, no en el diner, no en el pasillo del juzgado. Le entregué una servilleta a mi hermanastra, y no dije nada.
Y todo lo que le pasó después, lo hizo con su propia mano, y yo solo decidí qué día la sala se enteraría.